La Brújula de Navarra. Aitor Plaza, Onda Cero. Siete y 27 minutos. Ya lo hemos dicho al principio, hoy vamos a orientar la brújula pues hacia la igualdad, hacia el feminismo. Vamos a intentar acercarnos, lo intentamos, yo creo que cada día, lo hacemos mal, pero lo intentamos acercarnos hacia la igualdad. Tenemos primero a Eva Isturiz, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Se nota que lo hacéis, ¿eh? Lo intentamos por lo menos y que Es importante. el efecto, ¿no? Se supone que también llegará con los años, ¿no? La última vez que estuviste tú aquí fue para hablar del 8M, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, Estuvimos muy a gusto, estuvimos haciendo una brújula, sí. Sara Larriba, ¿tú te estrenas hoy con nosotros? Hoy me estreno con vosotros, encantada de estar aquí y aportar y participar en esta tertulia. Bueno, pues es un gusto desde la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra, ¿no? Ya habéis empezado con vuestra segunda edición, ¿no? del programa Comunicación con Perspectiva de Género para una sociedad igualitaria. Exacto, arrancamos esta misma semana, el día 2 de mayo, con una jornada sobre el deporte femenino, cómo contarlo, ¿no? Contamos con la presencia de Gemma Herrero y además precisamente creo que el deporte es una de esas áreas que las que puede tener también uno de los puntos más críticos, ¿no? Desde el punto de vista tanto de la información, de las informadoras y las comunicadoras, que todavía son pocas las mujeres que están en el ámbito deportivo, Sí. tanto la información que se recibe y cómo se comunica y cómo se transmite tanto el deporte femenino como los logros y los éxitos de las mujeres deportistas. Pues ahora enseguida lo trataremos. Primero tenemos que saludar también a Diana González, que la tenemos desde su casa, pero a través de las tecnologías. Diana, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar en casa. Oye, en casa en la radio, claro. Eso es un lujo tenerte. Decía en la casa de Onda Cero. Esta es tu casa, ya te lo he dicho antes, así Sí, que sí. aquí cuando tú quieras, tú levantas la mano y te ponemos el piloto rojo, así que tú Tomo mandas. nota, tomo nota y luego igual os arrepentís. No me arrepentiré, te lo aseguro. Bueno, estábamos hablando, ¿no? de todo el trabajo que se está haciendo. La siguiente eres tú, encima, me parece, el 6 de junio, ¿no? El 6 de junio es. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues lo tengo bien en la cabeza, por lo menos. Sí. Hemos hablado justo, ¿no? de lo que fue el lunes pasado. Estuviste tú también, Eva, Sí, si no me equivoco. Y he recuperado yo un fragmento de la rueda de prensa ayer de May Garde, porque habló de una cosa que yo creo que ya la teníamos igual todos en la cabeza, pero que por lo menos a mí también me hizo pensar. Vamos a escuchar. Mis primeros recuerdos son todos los domingos en Esadar. Siempre hemos sido socias, no entiendo otra manera que con el fútbol. Mi otra hermana también jugó al fútbol, con lo cual en mi casa se respira el fútbol por los cuatro costados. Lo que siempre valoraré y agradeceré a mi familia es que cuando por aquel entonces estaba mal visto que una chica y una niña jugara al fútbol, pues ellos fueron muy valientes en apoyarme, sobre todo en apoyarme para que consiguiera mis sueños y sobre todo para que fuera feliz. ¿Qué os dicen estas palabras? Se me pone la piel de gallina por todo, ¿no? Por lo que supone también el que ahora lo deja, lo que hemos visto, que Osasuna haya resurgido desde las cenizas en femenino, pero es un poco también, ¿no? de lo que hablábamos. O sea, hace 20 años parecía algo malo que una chica jugase al fútbol. Y no hace tanto tampoco, si no podemos olvidar las desafortunadas declaraciones que hizo un antiguo presidente Osasuna cuando quitó el equipo femenino diciendo que el fútbol femenino era poco vistoso. No me acuerdo exactamente cuál fue la palabra, no fue hace 20, fue un poco... Yo creo que en ese sentido es muy importante escucharle, creo que es muy importante que las niñas tengan referentes. Creo que es muy importante que ella también haya puesto en valor lo que tuvo que hacer, ¿no? El apoyo de su familia, y lo que nos gustaría es precisamente que las niñas de hoy en día no necesiten ser valientes para jugar al fútbol, sino que sean libres para jugar al fútbol. Diana, Sara, ¿cómo recibís vosotros estas palabras de la jugadora May Garde? A mí me encanta escucharles siempre por la emoción que transmite y por esa lucha constante desde pequeña y esa pasión que ha vivido, pero sobre todo porque es un ejemplo para la normalización, ¿no? del fútbol como deporte.
Hasta ahora también y en los colegios sigue siendo así, ¿no? Como están distribuidos los patios de los colegios, se destinaba un espacio muchísimo más grande a lo que es el espacio del campo de fútbol, que normalmente era ocupado por chicos, frente al espacio que se dejaba para los juegos que tradicionalmente hacían las chicas. Eso también influye, ¿no? La metáfora del ocupar el espacio, de con qué se relacionan, ¿no?, los diferentes deportes y cómo se enfocan desde el colegio. Entonces, tener una referencia como Mai, que además desde pequeña ha sido socia, ha tenido el apoyo de su familia, creo que sirve de impulso para que se vea como algo normal, que es lo que es, que las chicas jueguen al fútbol, Claro. siendo chicas. Diana. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho las compañeras. Y además hay una cosa que es muy importante, que es el hecho de no obligarnos a ser las mejores, ¿no? Porque parece que solo podemos jugar al fútbol si somos las mejores, y cualquiera puede jugar al fútbol. Luego ya llegaremos a donde sea o a donde tengamos que llegar. Pero la normalización también implica el que no nos pongan expectativas siempre altísimas para tener que hacer algo, porque a los hombres no se les ponen esas expectativas, ¿no? Sí, parece que si una no destaca muchísimo, ¿no? Es como que, bueno, pues tú no juegas a fútbol. O sea, yo mismo claro. sigo jugando con mis amigos y obviamente no destaqué nada, ¿no? Y es lo normal, pues es lo mismo desde el otro lado, ¿no? También. Exacto. La charla del otro día, la sesión, ¿qué conclusiones sacasteis? Yo no pude estar, un poco para trasladárselo también a los oyentes. Lo que decía Gemma Herrero. Eva, empiezo por ti un poco. ¿Qué es lo que te pareció? A mí me pareció que fue una charla además muy práctica. Fue una charla con unos ejemplos y unos datos, como decía Gemma, puso ejemplos muy claros de cómo todavía el machismo está muy presente en el ámbito deportivo, también en la comunicación deportiva, y cómo hay que romper con estos estereotipos y esos roles en el ámbito periodístico. Ella también lo rompe. Ella es una mujer periodista que ha sido periodista del diario Marca, y encima ha cubierto al Real Madrid, pero también evidenciaba ella misma pues todas las cuestiones que día a día estamos comprobando. Ya digo que generalmente en los medios hace falta mucha perspectiva de género en todos los campos, no solamente. Por eso este programa trata de ser muy práctico. Trata de daros claves a las personas que luego comunicáis, claves para hacerlo mejor, como tú decías bien, Aitor, ¿no? Se aprende, a esto también se aprende. Sí, hombre. Se desaprende a comunicar de una manera machista, tanto mujeres y hombres en la comunicación, pero también se aprende a hacerlo. Y yo creo que Gemma dio unos ejemplos muy claros y muy cotidianos. Pues hablaba de esta boxeadora que había sido campeona, y el periodista que la entrevistó, de mucho renombre también, dijo Ramón de la Morena, dijo que le había preguntado a ver si utilizaba el cinturón para maquillarse. Sí. O sea, había cosas que yo creo que estaban total, y no fue hace tantos años, que fue hace 3 o 4 años, no me recuerdo bien exactamente la fecha. Yo creo que es muy importante esos ejemplos claros, ¿no?, para que eso sean muy prácticos. Como suele pasar muchas veces, ¿no, Sara, Diana? En temas de comunicación creo que empieza a ser más que pasaba, pero sigue pasando, que cuando va una mujer a un programa o lo que sea, enseguida le acaba preguntando, primero, si no es madre, si lo va a ser, ¿no? Y si es madre, ¿cómo compatibiliza todo? Exactamente, en todos los ámbitos. Y luego seguimos por la ropa, el modelo que ha elegido. La verdad es que hay una retaila de preguntas impertinentes que solo se hacen a las mujeres, que afortunadamente cada vez están tomando más conciencia, pero sigue habiendo. Eva, iba a decir, Diana, ¿cómo ves tú esa perspectiva de la comunicación, en este caso en el deporte, y el machismo que hay en todo ello? Bueno, siempre en el deporte y en casi todos los espacios, lo que decían las compañeras, ¿no? Siempre nos acaban preguntando por cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, o se nos compara con el marido, novio, hija, no se nos habla por quiénes somos, ¿no? Por las mujeres que son o por las mujeres de las que se está hablando. Entonces, ahí hay un tema súper importante. Y, por ejemplo, con el caso de preguntar si ser madre o no ser madre, aparte de la poca consideración que se puede tener, porque no sabes el proceso que puede tener esa mujer, claro, con la maternidad. A mí, por ejemplo, no me importaría si a los hombres también les preguntaran si son padres o no. Quiero decir,
si lo preguntamos por los dos lados, ¿no? O sea, tampoco vamos a obviar que existe la familia y existen los cuidados, pero que no sea el centro solo y exclusivamente para las mujeres, ¿no? Y siempre desde el respeto y porque igual estás intentando y no puedes, o millones de cosas, ¿no? Y preguntarles a ellos también, no sé. ¿Habéis podido ver lo que ha pasado con Santi Mina? Sí. ¿Qué os parece cómo se ha tratado desde el punto de vista de comunicación, poniendo sobre la mesa que se trata de un abuso, que Santi Mina ha sido condenado, 4 años de cárcel, si no me equivoco, 12 años de alejamiento, ¿no? Más una multa que, por lo menos desde mi punto de vista, me ha parecido hasta escasa, sobre todo teniendo en cuenta que es futbolista, pero ¿cómo lo habéis visto? Porque se ha puesto desde el punto de vista, muchos medios, de Santi Mina arruina su carrera y no desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Que es que ha arruinado Sí. la vida también de una persona. Exactamente. Justo ayer en los foros que tenemos de comunicación, tanto de la Junta de la Asociación como de las asociadas, ¿no? Y participantes, lo que se destacó ayer era el aportado, o sea, la noticia de un periódico cuyo titular era el que has dicho, ¿no? La noche que arruinó la carrera de Santi Mina. Y aquí, Diana, pues puedes apuntar también lo que comentaste, ¿verdad?, en el grupo. Sí, claro, es como la noche es la culpable, ¿no? Santi Mina no, es la noche y nos olvidamos de la víctima, por supuesto. Que ahí está y que hay que apuntar encima que se contrató a un detective, ¿no? Las preguntas que Además, se hicieron, ¿no? ¿Sueles ir habitualmente al cine? ¿Sueles llevar falda, no? Me parece que Sí, eran cosas que sí. se preguntaban. es vergonzoso y además hay una parte ahí de tratar al hombre que hace esto, tratarle como victimario, o sea, que se le considere también víctima. Si hay una víctima es porque hay un victimario. Entonces no nos podemos olvidar de eso y quedarnos solo con el nombre, ¿no? Luego nos preguntamos por qué a las mujeres les cuesta tanto denunciar los acosos, las agresiones sexuales, cuando generalmente lo que sienten precisamente es que se les está cuestionando a ellas. Al final es la noche o es ella dónde estaba y por qué estaba y de qué manera estaba. En lugar de ser a quien ha cometido realmente, al final es un delito, pero también es una vulneración de los derechos de esa mujer. Entonces, yo creo que es muy importante que contrarrestemos sabemos que es muy complicado muchas veces y sobre todo en el ámbito del periodismo deportivo ya pasó también, si no os olvidáis, os acordáis del jugador que entonces era del Betis, de Rubén Castro. Sí. Rubén Castro, que fijaos la afición, lo que cantó y no pasó nada. Sí. No es que la afición puede cantar mal, pero es que no pasó nada. Y sin embargo, el 8 de marzo siguiente el Betis lucía una camiseta rosa en conmemoración del 8 de marzo. Tenemos que ser mucho más tajantes en ese sentido de no tolerar, sobre todo a quien tiene responsabilidades. Mira, hemos tenido hace poco, en el domingo pasado y el anterior, en lo de Évole, a Julia Otero, periodista de esta casa. Empezó hablando, vamos a escuchar primero un corte de voz que habla de feminismo y luego otro sobre un ejemplo. Vamos primero con el que he comentado. Fuiste una pionera en mostrarte abiertamente feminista en televisión. Cuando lo vean poca gente. Bueno, cuando no se decía prácticamente. Cuando no se decía en parte por miedo, ¿no? Porque a la feminista se la miraba bajo un prisma y con una mirada muy sesgada, muy llena de prejuicios y de mala intención. ¿Algún jefe? La misma que ahora algunos intentan que vuelva a ocurrir, pero no va a pasar. No va a pasar porque afortunadamente hemos educado a nuestras hijas para que ya ellas digan que son feministas sin miedo. Hace solo 15 años, cuando le preguntaban a una adolescente si era feminista, la mayoría decían que no. Hoy yo no conozco prácticamente ninguna jovencita, adolescente o una joven de 20 años que diga que no es feminista. Ahora saben que lo son. Por fin lo han entendido. Pero durante años muchas hicimos una travesía muy solitaria, ¿eh? Anda por ahí el orgullo herido, del macho español, que sale cuando ve que ha perdido terreno. ¿Pero por qué? Noto ahí una rabia, sobre todo a veces canalizada a través de las redes. Hay un principio precioso feminista que dice que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. ¿Qué os parecen las declaraciones de Julia? Bueno, comparto con Julia todo lo que ha dicho. En ese sentido, creo que precisamente el feminismo ha avanzado en nuestra sociedad muchísimo a la hora de las mujeres jóvenes. Me preocupan más los chicos jóvenes,
sabemos por las Porque hay encuestas, informes, ¿no? o si hay un 20% que niega que la violencia contra las mujeres dice que es un invento del feminismo. Creo que las mujeres en ese sentido y las chicas jóvenes, ¿no? Como dice Julia, se declaran feministas y es esperanzador. A mí me preocupa también mucho no solo el mensaje ¿no? de partidos de ultraderecha que niegan la violencia o que niegan, ¿no? que haya desigualdades hacia las mujeres, sino me preocupa también un mensaje a veces que nada cambia, ¿no? que no sirve de nada, es que todo está fatal, vale, tenemos que mejorar, desde luego, ¿no? Y tú lo decías al principio, hay que mejorar, hay que hacer más, desde luego que no es suficiente, pero sí cambian las cosas. Y Julia, con su mensaje, nos lo está demostrando. Y yo comparto con ella, yo también me declaré hace muchos años feminista y desde luego que tenía otro impacto que el de ahora. El feminismo ha traído cosas muy positivas a las mujeres, pero también a los hombres, si se sabe apreciar, claro, si se quiere quedar uno en los privilegios y en sentirse que le están atacando y que tiene algo que perder cuando tiene que ganar, como ha dicho Julia. Sara, voy por ti y luego a Diana le pregunto. Sí, en la misma línea que dice Eva, ¿no? Antes de decir que eras feminista era eso, una amenaza, ¿no? Ibas a quitarle al otro. Entonces, ante el miedo que tenían los hombres de qué va a pasar con estas que son feministas, qué va a pasar con nosotros, la respuesta era el ataque, el desprecio, el menosprecio, ¿no? Con el avance de los años. Y ojo también, que aquí ha habido también una pedagogía por nuestra parte también muy importante y de construir día a día y de demostrar que precisamente porque avance una mujer no retrocede un hombre, ¿no? Eso ha costado años. Y preocupante también lo que decía Eva, ¿no? Que es una pena que no vayan, es una pena y es preocupante, o sea, no es una pena, realmente hay que ponerlo encima de la mesa, porque mientras las chicas jóvenes sí que van por ese lado, los chicos jóvenes no se caminan paralelo, no se avanzan paralelo, no están dando los mismos pasos los chicos que las chicas. Entiendo, Diana, que obviamente preocupa, ¿no? esa parte. Sí, está claro al final que lo que siempre decimos, ¿no? Que la educación y la prevención se empieza desde pequeñitas, desde pequeñitos, y hay que hacerlo desde casa, desde las escuelas, y es una formación a lo largo de toda la vida. Y todo lo que podamos hacer entre la gente más joven es lo que nos va a ayudar a seguir el camino, porque si no va a ser complicado. Y es verdad que preocupa, es verdad que también hay cada vez movimientos de hombres que se empiezan a ver y ya se hacen encuentros, ¿no? de hombres, de masculinidades sanas, cosa que antes era impensable, o sea, que se dieran a conocer, ¿no? esos grupos y que un hombre se reconociera como tal en un grupo de masculinidades y que está deconstruyéndose. Se empieza a ver, pero todavía queda mucho, queda muchísimo. Pero también hay que reconocer que esas personitas están ahí y hay que apoyarlas, ¿no? para que sigan creciendo, porque si no, lo que decían las compañeras, es muy preocupante. Claro. Ahora el otro audio, el del caso que decía Julia Otero. ¿En algún momento tuviste alguna situación de acoso sexual, de abuso? Sí, el señor estaba como tú sentado ahí, pero detrás de la mesa de dirección. Se levantó, se puso en una silla a mi lado, acercó así la silla, me puso la mano en la rodilla, yo miré la mano, muy sorprendida. Lo recomiendo, es una manera estupenda en que se den cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces quitó la mano, volvió a, no seas tonta, me dijo, volvió a ponerla. Con esta mano pegué un manotazo y le dije, si estás ahí, eres mi director. Cuando si cruzas ese camino y te pones aquí, la próxima te prometo que te doy una hostia. Y me dijo, así me gustan las gallegas. Así me gustan las gallegas, con 2 cojones. Literalmente volvió a su sitio y nunca más. Tuve suerte, porque me consta que con otras del mismo lugar y la misma empresa seguía. ¿Sigue? No, está muerto. Y nunca diré el nombre, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que escuchábamos el otro día en la Sexta. Quiero oír de todo tipo de morbo cuando se habla de estas cosas y creo que en este sentido hace bien ahí Julia, pero también ¿no? es una muestra y seguro que sigue pasando esto. Bueno, yo creo que además una de las causas, ella misma la ha dicho en el corte anterior, que yo creo que el feminismo hizo que también a Julia que pudiera reaccionar así,
muchas mujeres pues no han tenido esa oportunidad de poder reaccionar y muchas veces también pues ha habido, como ya he dicho, tuve suerte también. Yo creo que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas, sin importar ni la edad ni nuestra clase social, hemos sufrido situaciones de acoso. Y a veces cuando a las mujeres les dices, como siempre imaginamos, la agresión más fuerte, entonces dicen, no, no, a mí nunca. Entonces yo, como soy pues, de la Rochapea al final y de Pamplona de toda la vida, digo, y en San Fermín es nadie. Ningún hombre se te ha arrimado, te ha metido mano o en la Villavesa. Ah, claro, eso sí, digo, ¿y eso qué es? Al final, hay que, muchas veces también es el reconocer lo que está pasando. Yo creo que en eso hemos avanzado también mucho. Yo creo que en el tema del acoso se está avanzando, pero percibo también reacciones como diciendo, qué exageradas. De exagerada nada. Cuando los piropos mismos, que no se va a poder decir un piropo. Bueno, pues depende de qué manera, en qué circunstancias y de a quién se lo estés diciendo. Por ejemplo, en un espacio laboral es que no pinta nada un piropo o una insinuación. No sé si en este sentido, Sara, Diana, habéis o escuchasteis lo que pasó con el Chocas, con el streamer, el generador de contenido en Twitch. Diana, entiendo que tú sí, que hablaba de unos... de él que salía con unos colegas y un colega que era el jefe porque él no bebía y claro, entonces se las llevaba de calle porque aprovechaba las que estaban colocadas y se las llevaba de calle. Y lo contaba ensalzando, ¿no, Diana, su figura? O sea, era cultura de la violación totales. Yo me espero aquí observando el percal y cuando la mujer está en una situación en la que no puede defenderse, ataco, ¿no? O sea, es cultura de la violación pura y dura. Entonces, lo que me sorprende es que estemos cancelando pezones femeninos en redes sociales y dejemos a una persona que hable así, ¿no? Entonces, yo tampoco lo quiero mencionar más de la cuenta porque no hace falta, pero es que tampoco es el único. Hay una parte de hombres que en Internet están trabajando en contenidos sobre cómo ligar con mujeres y es, o sea, increíblemente es una locura. O sea, hay una youtuber que se llama La Gata de Schrödinger que tiene unos vídeos muy chulos de este tema y hace dos análisis de estos dos hombres que enseñan a seducir a mujeres, ¿no? Y de verdad es para, no sé si morirnos de la risa, del susto o ir directamente y cancelar la cuenta. Hombre, y es enfermizo y hablar con él, ¿no? Y trátate. Nos quedan 10 minutos por delante. Quería hablar también, ¿no? de esta segunda edición del programa. Hemos hablado de la charla anterior, de la sesión anterior. Quedan 4 por delante, ¿no? Junio, septiembre, octubre y noviembre. Te pregunto a ti, Sara Larripa, a nivel general, ¿no? De qué ha supuesto también la organización de todo esto, y te pregunto también a Eva porque estáis las dos metidas en el lío, me parece. Sí, es un mano a mano, ¿verdad? Con el INAI. Como has dicho, es la segunda edición y sí que me gustaría recalcar que la siguiente es la de Diana, pero la de septiembre. Al hilo también de lo que se ha comentado de Santi Mina, ¿no? De cómo luego se vuelve a revictimizar, ¿no? Y vuelve a pasar por un proceso también de dolor y de vulneración cuando llega al juicio, ¿no? Por el tipo de preguntas que se hacen. Entonces, en esta segunda edición, la primera se trataron unas líneas más generales y en esta segunda edición lo que hemos detectado es unas áreas críticas, como hemos dicho, del deporte, y otra de ellas es la información judicial también con perspectiva de género, ¿no? Porque es uno de los campos, el judicial, en el que también hay mucho que trabajar. Y lo mismo que con el deporte, internamente, por el tipo de cuestionamientos o el tipo de cómo se enfocan, ¿no? Las preguntas desde Fiscalía o desde la Judicatura a las víctimas y también esa comunicación que se hace, ¿no? Te pueden llegar sentencias con notas de prensa desde los palacios de justicia, puedes tú como periodista asistir a un juicio días y día también llegan esas notas, ¿eh? Es impresionante. Entonces, cuando te llegan unas notas de prensa y tú no has estado ahí, lo que es más complicado es cambiar y dar tu punto de vista. Es lo mismo que cuando llegan las notas de prensa también de policía, ¿no? Al final lo que te ciñes es la información que te pasa la policía y con eso construyes la noticia que acaba siendo más o menos la misma en todos los medios. Entonces, si la base, si la fuente
está en los mismos palacios de justicia, en las mismas judicaturas. Habrá que cambiar también esa base, ¿no? Habrá que dar una formación, una comunicación judicial con perspectiva de género para no caer otra vez en ese proceso doloroso que va a sufrir la víctima, primero cuando sufre un tipo de violencia, luego cuando se produce el proceso judicial y luego también cuando se comunica todo lo que ha sido ese proceso judicial. Hay una revictimización constante, ¿no? Efectivamente, y es también muy importante cómo se comunica y también siempre ir a fuentes expertas, porque muchas veces que tú estés en un ámbito o judicial o policial no quiere decir que seas una persona experta en violencia contra las mujeres, y a veces los mensajes que se dan revictimizan efectivamente. Hay una parte importante que tiene que ver muchas veces, decimos, cómo aplicamos las leyes de igualdad, y en Navarra tenemos 2 leyes forales, una que es de violencia contra las mujeres, que es de 2015, y otra de 2019 de igualdad entre mujeres y hombres. Pues las 2 tienen artículos que hacen referencia a los medios de comunicación. Sois importantísimos de cómo comunicáis, porque también creáis opinión. No solamente es, incluso también revictimizáis sin querer, o sea, es importantísimo. Y este programa, el Instituto desde luego se lo planteó a la hora de poder llevarlo a cabo, porque había que cumplir esa ley, y una de las maneras de cumplir esas 2 leyes era precisamente con este programa, y contando, a la vez fue como sinergias que a veces, por eso digo que las cosas a veces sí que avanzan. Se constituyó la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra, con unas mujeres muy potentes, con muchas ganas, y nosotras también, y vimos cómo materializar esa normativa que a veces es compleja en la vida cotidiana. Pues este programa lo hace, y lo hace, como he dicho, de una manera muy práctica en ámbitos muy importantes a la hora de la comunicación. El 3 de octubre es la creatividad publicitaria como espacio de igualdad, y el 7 de noviembre es ciberacoso y respuesta feminista virtual, que por cierto también Rubén García, jugador de Osasuna, fue de los que más hate recibió, ¿no?, en redes sociales por el hecho de llevar las uñas pintadas. En fin, el día 6, Diana, te toca a ti. Cultura inclusiva, todo comunica. ¿Qué es lo que nos vas a contar? ¿Qué es lo que vas a hacer llegar con tu mensaje? Pues ahí estoy luchando yo con mi síndrome de la impostora, porque cuando me dijeron, ¿por qué no hablas de cultura inclusiva? Y dije ¿yo qué cuento? Es que es algo que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Y hablando de feminismo también pues hay que mencionarlo, es una cosa que nos pasa. Pues sobre todo vamos a hablar de qué es cultura, porque quizá también tengamos que empezar por esa parte, porque cultura es todo, casi todo lo que hacemos, y más en el ámbito de la comunicación. Y luego el cómo contarla, pero el cómo contarla, como evidentemente todo comunica, hablaremos también de la cultura desde su creación, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en, me da igual un congreso, un concierto, una exposición, desde el cómo se crea, porque eso también está comunicando, y está comunicando si tiene perspectiva de género o no. Entonces, iremos desbrozando un poquito pues, qué cosas tener en cuenta en la comunicación en general, pero ya te digo, teniendo en cuenta que todo está comunicando desde cómo te inscribes para acudir a esa exposición, imagínate, o a esa obra de teatro, desde quién la hace, quién participa en las entrevistas, qué ocupación del espacio hay, bueno, ese tipo de cosas que también desde el punto de vista en que lo he podido vivir yo en mi trabajo y en mi día a día, ¿no? Tanto pues, en mi trabajo a través de NICDO, con Las Poderosas, que también es un grupo muy concreto de mujeres, y las diferencias que hay, ¿no? Entonces, bueno, contaré un poco mi experiencia y lo dejaré abierto también a preguntas, porque probablemente lance más preguntas que respuestas. Y lo importante es tener o intentar llegar a alguna respuesta también en todo esto. Sara, no sé si querías hablar, te veía. Sí, no, lo que quería decir que al hilo también de las jornadas, que lo bueno que tiene es que se genera coloquio. En la sesión que tuvimos el lunes hubo un coloquio que no esperaba tampoco al final a las preguntas, ¿no? Hay ganas también de participar, de aportar, y eso enriquece muchísimo las sesiones. Sobre todo, además, eso cuando de manera natural y de manera orgánica, pues no hay que esperar al final, sino que se va interviniendo. Entonces,
Yo creo que son temas lo suficientemente importantes e interesantes para que se genere también ese debate en positivo, ¿no? Y con las aportaciones. Y a mí me parece que la verdad que este año se ha abordado el programa porque toca esos puntos clave. Estamos hablando de publicidad, estamos hablando en redes sociales, por ejemplo, las mujeres cuando escriben un tuit o cuando hacen un post, el tipo de comentarios, la mayoría son sexistas, Sí, que con los mucho más. hombres no sucede. Sí, cuando se intenta atacar, ¿no? Siempre se va Sí, por el exacto. mismo lado. ¿Sabes qué tendríais que hacer? Grabar, porque hay gente como yo, incluso como Arturo, que no puede, nos toca trabajar a esa hora y grabarlo y poder ver o podcastearlo, digamos, grabar el sonido y que luego poder acceder a él pues a través de iVoox o de Spotify Sí, o de bueno, donde el otro sea. día se grabó. ¿Está grabado? Está grabada la Hay que ver, no sé sesión. de qué manera se va a compartir, si un resumen o cómo se Ajá. va a hacer también esta edición, pero por supuesto te lo haremos llegar a Aitor Vale. y es una pena que no puedas asistir porque seguro que aparte te lo pasarías bien, aportarías Es que es muchísimo. interesante, pero claro, también los que nos toca trabajar aquí por la Claro, tarde, pero eso por sí lo menos estamos... un vídeo, seguro que muchos de los oyentes también dicen, pues si hay una Sí. plataforma Yo sé desde que la la cual del acceder, lunes puede sí que estar se muy estaba bien. Sí, grabando. Ajá. sí, de hecho... A veces sí que desde donde se va, a veces la subimos también al canal de YouTube de Navarra, o sea, de Gobierno de Navarra. Entonces ya voy a preguntar a la responsable del instituto, a Nora, que es la responsable de sensibilización del instituto, porque es quien se encarga y ya te haré llegar, vamos, dónde se van a ir. La verdad que sí que yo tengo que deciros que llevo muchos años en igualdad y por distintas razones, no tanto como espectadora de los medios, como cuando me entrevistáis, sí que he notado de las sesiones del año pasado. Hubo periodistas que acudieron y luego he notado cambios a la hora de que me han entrevistado o he participado en un programa, o aunque no hayáis acudido, sí que el cuestionaros, el hacerlo mejor, yo noto, luego pues no deja de haber comentarios desafortunados todavía, ves programas, yo que sé, el otro día los abuelos esclavos, cuando son las abuelas. Bueno, pero yo noto diferencia y os animo a seguir porque la verdad que contribuís de una manera fundamental a una sociedad navarra mucho más igualitaria. Pues recogemos el guante, Eva Isturiz, gracias. Sara Larripa, gracias a ti también. Gracias a Diana vosotros. González, también desde casa, muchísimas gracias. Gracias. Es momento de Gracias. despedirnos. Fijaos, dónde hemos llegado y tengo un montón de hojas más que teníamos que haber seguido hablando. Llegamos a las 8 de Otro la día. tarde. Ahora mismo Juan Ramón Lucas, La Brújula desde Tudela. Muy buenas tardes. La brújula de Navarra, Onda Cero.